Atención, cachanillas, el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio. Ya instalamos 20,000 en 141 colonias y vamos por otras 20,000 luminarias más para toda la ciudad y el valle, porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar. No manches. Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? Nomás lo que debí haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Gracias por hacerle acompañar en las actividades en las que usted esté realizando, ya sea que nos esté viendo a través de Facebook o YouTube, totalmente en vivo a las 8 de la noche o a cualquier hora en el día, para quienes nos siguen en la repetición o que le dan play a diferentes horas de su día. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabe que nosotros somos este espacio, Los Eras, en el trabajo periodístico con colaboradores como el doctor en educación Rodolfo García, el mismo Humberto Melgoza de Lo que acontece en Sonora, y todo este trabajo que hacemos a través de linderonorte.com y que acá lo aterrizamos para analizar, ya sabe, los temas a profundidad. El día de hoy vamos a analizar sobre el desabasto de medicamentos en Iztacali, pero a partir de un trabajo que le damos a conocer sobre un problema de 3 millones de pesos, para que usted se imagine, que afectó al medicamento en Iztacali, y que aquí le vamos a dar cuenta de qué fue lo que sucedió y qué medidas se tomaron al respecto, ahora con mayor control y con mayor detenimiento. También le estaremos presentando sobre temas que ocurren en la política baja californiana, en el Congreso local principalmente. Y vámonos con el tema del día, que tiene que ver con las fosas clandestinas. De nueva cuenta, se localizan restos óseos que todo parece indicar que son humanos, 6 fragmentos de costilla que son localizados en los límites entre Sonora y Baja California, en el Valle de San Luis Río Colorado. Ahí es donde la célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas de Baja California hicieron labor de campo, hicieron esta pesquisa que terminan haciendo con palas, con picos. Si bien es cierto, ahora se enfrentaron al calor de las altas temperaturas que se registran en los meses de mayo, junio, más bien de junio, julio, agosto y septiembre todavía vivimos. Sí hacía calor en Mexicali y en San Luis Río Colorado, hay que decirlo, este día estuvo calientito, pero ya no son ese calor extremo. Aún con eso, están en estas zonas agrestes, desérticas, que son esta parte del desierto muy sonorense y baja californiano. Ahí fue encontrado restos óseos en una especie de fosa clandestina, que así mismo lo reportan la célula de búsqueda e investigación de personas. Ahí tenemos una imagen más clara de la manera en que cavaron y localizaron estos 6 fragmentos de costilla, que todo parece indicar se trata de humanos. Los restos óseos localizados durante la mañana de este lunes por parte de la célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas de Baja California, comandados por Soraya Ana y Gonzalo Moreno, junto con otros
pues padres y madres de personas desaparecidas que hacen mucha labor de campo y han estado concentrando su actividad en algodones, en la zona de la Ladrillera, en el área de los límites entre Sonora y Baja California. Han estado centrándose en diferentes partes, en la zona de las Antenas, en el Valle de San Luis Río Colorado, con o sin el apoyo de la autoridad. Han tenido estas encontronazos con la Fiscalía General de Sonora y con la Fiscalía General de Baja California, toda vez que hacen trabajos con madres buscadoras de Sonora y con diferentes colectivos de Puerto Peñasco, de Guatabampo, del mismo San Luis Río Colorado, de Obregón, de Hermosillo. Y uno de los puntos en los que se han centrado o focalizado son estos límites entre Baja California y Sonora, en donde nos presumen que hay colaboración por parte de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pero al final del día pues nadie se hace responsable. Como aquí lo hemos reportado, si asesinan a alguien en los algodones, por ejemplo, como el caso de este mecánico que fue sacado por parte de un grupo armado que se hizo pasar por Policía Federal y fue privado de la libertad y después asesinado, y cuyo cadáver fue encontrado en San Luis Río Colorado, ahí en el Valle de San Luis. La familia no tuvo que pasar días, meses, años en encontrar los restos de su hijo. Fue casi inmediato. A los 2 días lo localizaron. Pero la investigación se entorpece burocráticamente porque, pues, si bien es cierto, fue privado de la libertad en el Valle de Mexicali, pero fue localizado en San Luis, otro municipio, otro estado. Y así pasa de igual manera, por ejemplo, con los cadáveres, con los restos óseos encontrados en la colonia Miguel Alemán, también entre los límites entre Sonora y Baja California, en donde 3 mujeres fueron, los restos óseos de 3 mujeres fueron encontrados del lado de Baja California, pero ellas vivían y trabajaban en San Luis Río Colorado. Y ese gran problema en el que no pueden generar estos lazos de colaboración la Fiscalía de Sonora y Baja California, o que señalan, sí colaboramos, pero es muy difícil la investigación, no pueden centrarlo como una zona, ya ni hablemos metropolitana, en temas de desarrollo económico, en temas de comercio, en temas de participación política, sino en temas de seguridad. Una misma zona que comparte toda esta franja de entre San Luis y entre Sonora y Baja California, la división, que comparte la misma actividad delictiva, cuyos indicadores, cuando Mexicali quiere decir que no tenemos tanto problema, le echa la culpa a San Luis. Y cuando San Luis no quiere responsabilizarse de la violencia que pasa en esos límites, le echa la culpa a Mexicali. Y cuando malamente se emplea el término de efecto cucaracha, lo mismo lo hace el alcalde de San Luis que la alcaldesa de Mexicali. Entonces, vemos que en este escenario, pues realmente hay poco interés en la investigación. Más aún cuando nadie quiere asumir que en esta zona hay una gran cantidad de fosas clandestinas que se han encontrado. Un lugar de exterminio, como en su momento se dijo del Miguel Alemán, desde el año pasado que se vienen dando estos hallazgos de 11 cadáveres, 20 fragmentos de restos óseos de diferentes humanos o de diferentes, personas. Estamos hablando de estos grandes fosas clandestinas en donde nos tocó acudir personalmente después del hallazgo que hiciera la célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, después del trabajo que hizo Unidos por Nuestros Desaparecidos de Baja California, también lo que ha dado a conocer recientemente Madres Unidas y Fuertes, también otro colectivo, y hemos estado ahí en esta zona. ¿Y qué notas? ¿O qué se destaca además, obviamente, de los restos óseos localizados? Que ahí mismo había botellas de whisky de Buchanan's, que ahí mismo había ropa y botas, equipo táctico, que había balas o cajas de balas, que eran zonas donde el narco se ponía a tomar, a convivir. Ahí, porque pues ¿quién te va a ir a vigilar allá? Ahí tendría que haber presencia de la Guardia Nacional, de la Sedena,
Pero ahí lo mismo se ponían a cotorrear, a echar trago, que a enterrar cadáveres. Y eso ya son elementos de investigación que no solamente debe tener la Fiscalía General del Estado a partir del hallazgo de estos restos óseos desde el año pasado, sino también debe de tener la Fiscalía General de la República como una zona de alto peligro, como aquellas que se han localizado en Tamaulipas, en el mismo Sonora, en zonas desérticas también como las de San Luis, que las mismas que se han encontrado en Guerrero, en Michoacán. Debe del gobierno federal entender que en estas zonas se da una gran cantidad de hallazgos de fosas clandestinas. Y hay que, como el gobierno lo hace de una manera muy lenta, muy sigilosa, han sido las organizaciones de la sociedad civil que dan a conocer las fosas clandestinas, y los hallazgos fueron a través de Causa en Común, que se dio a conocer que hay más de 14,000 carpetas de personas desaparecidas, una cifra que la Fiscalía no ha podido explicar a profundidad estos datos que son oficiales y que recabaron a través de solicitudes de transparencia esta organización nacional e internacional, que lo mismo hizo en todos los estados de la República, pero con un énfasis, porque hemos entrevistado a quienes han venido acá a Baja California, con un énfasis en nuestra entidad, toda vez que pues estamos hablando de una de las entidades con mayor número de personas desaparecidas, pero que no tiene el mismo impacto a nivel nacional que los estados de Tamaulipas, de Guerrero, incluso del mismo Sonora. No ha tenido ese impacto a medida de las cifras alarmantes que se tienen. Y el último reporte que hacen organizaciones como Fosas Clandestinas, una plataforma ciudadana, que usted la puede revisar en internet, de la cual recogemos estos datos, dan cuenta de las fosas localizadas desde el 2006 a junio del 2023. Este ejercicio de estadística, este ejercicio de investigación de personas que pues han trabajado para dar a conocer la realidad que vivimos en nuestro país de manera apartidista totalmente, sin ningún sesgo de nada, para que Morena no vaya a decir que esto es parte de la mafia del poder o parte de la corrupción que tienen grupos opositores. Esta es la realidad de nuestro país. Lo quiera o no lo quiera ver Morena, porque así el PAN tampoco lo quiso ver y lo escondió durante sus gobiernos. Lo mismo el PRI en Sonora. De acuerdo a la información que se dio en agosto del 2024 de este año y se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se relanzó y actualizó la plataforma ciudadana de fosas clandestinas, que es impulsada con Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. En este evento, en el que participó Edith Hernández, integrante del colectivo Regresando a Casa de Morelos, quien habló de la importancia de los datos y registros para las familias de personas desaparecidas en México. Se habló de que en esas búsquedas, los hallazgos de fosas clandestinas han sido recurrentes y extendidos en la mayoría de las entidades de nuestro país. Todo esto desde el año 2007. Este fenómeno, de acuerdo a un documento oficial, señala que refleja el grado de descomposición social y deshumanización alcanzado como producto de una política de drogas punitiva y no preventiva, como ocurrió con Calderón, con el uso de la fuerza militar y un sistema de procuración de justicia incapaz de investigar y perseguir eficazmente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, lo que se vivió con Peña Nieto, con Andrés Manuel López Obrador y ahorita con Claudia Sheinbaum. Esta plataforma ciudadana de fosas nació como un ejercicio ciudadano en septiembre del 2021 ante la falta de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, que según la Ley General en materia de desaparición forzada de personas cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es responsabilidad de la FGR, de la Fiscalía General de la República, en colaboración con las fiscalías y procuradurías estatales. No hacen su trabajo. Ese es el mapa revelador en donde usted puede observar cómo Baja California
como Sonora, como parte de Coahuila, de Nuevo León, como en algunos puntos de Guerrero, de Morelos, se localizan estas fosas clandestinas. Esta plataforma reúne documentación de los hallazgos de fosas clandestinas en México, tanto de la prensa como de las fiscalías federales y estatales. Pero ahora sí, vámonos a los datos. De 2006 a junio de 2023, esa imagen que muestra nos habla de que hay 4.565 fosas clandestinas, así como 6.253 cuerpos de personas y 4.662 fragmentos reportados, como lo que pasó el día de hoy. La Fiscalía General de la República reporta 587 fosas clandestinas y en esta numeralia también hablamos de que mientras la FGR, como les decía, reporta 587 fosas clandestinas en este lapso y 1.705 cuerpos, y no tiene un número definido de fragmentos y restos reportados, las notas de prensa, lo que nosotros aquí le damos a conocer de manera recurrente, nos habla que de 2006 a 2022 hay 2.631 fosas clandestinas. FGR nos dice 587. Las notas de prensa, que es a partir del hallazgo de los colectivos, que los colectivos incluso han abierto sus páginas de redes sociales. Por ejemplo, en Tijuana, la más conocida es la de Todos Somos Eric Carrillo, que todos los días están en esta labor y que cuando lo encuentran algo, y me refiero a algo, disculpe que diga algo, cuando encuentran restos óseos, cadáveres o osamentas, graban, hacen una grabación en vivo y dicen: aquí encontramos y estamos esperando a la autoridad. Y eso lo hicieron también, no solamente para documentarlo, sino también para una especie de protección de seguridad, diciendo: aquí estamos. Y ya llamamos a la policía. Entonces, necesitamos que vengan, una, a revisar el perímetro para ver si hay más restos óseos, cadáveres u osamentas, y la otra para darle protección a los mismos restos, como también a nosotros. Eso en Tijuana, pero en cada municipio de Baja California hay al menos un colectivo que está en búsqueda de las y los desaparecidos. Así es la diferencia abismal de fosas clandestinas en comparación con la que se tienen de la FGR y también de las fiscalías. Los 3 estados con más fosas clandestinas de 2006 a junio de 2023, Sonora con 750, como la que hoy se localizó en San Luis Río Colorado, Sonora, Veracruz con 548 y Tamaulipas con 475. Las fiscalías estatales revelan que los estados con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas son Jalisco, son Sonora y es Veracruz. Ojo que Sonora es un estado donde hay una gran cantidad de fosas clandestinas, como también de cuerpos exhumados, cadáveres que se fueron localizados ahí. Todo esto lo vamos a conocer en el contexto de lo que ocurrió hoy. Pero ahora vayámonos a Baja California. Baja California, como lo muestra esta gráfica, la cantidad, más de 76 fosas clandestinas. Tijuana y Ensenada, los municipios donde se han encontrado más fosas clandestinas en los últimos años. Pero la Fiscalía de Baja California, por su lado, ha localizado de 2006 a 2023 212 fosas clandestinas, 222 cuerpos y 527 fragmentos o restos óseos, como los que hoy, por ejemplo, se encontró en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora. Hay un impas del gobierno, señalaba artículo 19 con estos datos, porque cuando dan a conocer esto, porque ya el presidente Andrés Manuel López Obrador iba de salida y la presidenta Claudia Sheinbaum estaba a punto de asumir en octubre, pues ya el próximo gobierno.
que es el que estamos viviendo ahorita. Pero, ¿cuál es lo que pone sobre la mesa? Artículo 19, lo que pone sobre la mesa organizaciones de la sociedad civil, colectivos, lo que ha puesto sobre la mesa Causa en Común, lo que han puesto sobre la mesa otras organizaciones de la sociedad civil. Priorizar la búsqueda de personas desaparecidas. Priorizarla. Pero además no solamente la búsqueda y la localización de restos, sino también la identificación de los mismos, que es donde se requieren grandes inversiones millonarias de laboratorios y la restitución digna de los cuerpos no identificados en México, porque esa es una obligación que tiene el Estado mexicano y una deuda pendiente. Eso es lo que no se ha hecho, porque todavía los del año pasado localizados en la colonia Miguel Alemán siguen sin identificarse en su totalidad. Yo sé que no es cosa sencilla. Ya con la gestión de Ricardo Iván Carpio se destinaron más de 70 millones de pesos en equipo. La fiscal Marilena Andrade anunció que también había hecho lo propio. Pero ese es un primer análisis que hacemos sobre las fosas clandestinas y seguiremos hablando sobre ello, sobre lo que significa las personas, la búsqueda, las necesidades, la urgencia. Se peleó mucho en Baja California por tener una ley de personas desaparecidas. Además de la falta de sensibilidad, el legislador local, el legislador federal, pero sobre todo local, el gobernante piensa que con dar palas y picos y con dar apoyo económico se arregla. Y ojalá lo dieran de manera constante, pero piensan que con eso se está abonando en esta gran lucha. Cuando hay un trabajo legislativo pendiente, cuando hay un trabajo gubernamental en deuda, desde el reconocimiento, desde la protección. Y sí, hay una comisión local de búsqueda que sufrió muchos problemas por politizarla desde la Secretaría General de Gobierno. Sí hay un desdén de la actual Secretaría General de Gobierno, de Alfredo Álvarez, por señalar que esto se trata de un problema federal, no local. Sí hay un desentendimiento de que no se trata solamente de dinero. Y en eso nos estaremos entrando en los análisis posteriores, pero sí queríamos dar cuenta de lo que significa el tema de las fosas clandestinas, como la encontrada el día de hoy, en donde fueron localizados estos restos óseos. Y mire, cambiando de tema, vámonos con el medicamento de Iztacali. Hay muchos cuestionamientos que se da por parte del gobierno, bueno, de los derechohabientes de este Instituto de Seguridad Social, Servicios Médicos, para trabajadores de los ayuntamientos, como para el magisterio y trabajadores del Estado. Porque en Iztacali, a pesar de ser la institución más sangrada, y discúlpeme que lo diga con este adjetivo, pero ha sido la que más le han metido mano, la que más han desbandado, la que más han desfondado los gobiernos, sí, del PAN, sí, pero también de Morena, con Jaime Bonilla Valdés, una agencia de colocación, la Iztacali, que está en la víspera de su reforma, a Iztacali, que hemos estado hablando de esta ley y que lo seguiremos hablando, pero también en los laboratorios no solamente hubo problemas con el medicamento en el hospital, en los laboratorios de la Secretaría de Salud, sino también donde se dejó caducar este medicamento, donde los almacenes en tiempos de Bonilla eran desastrosos, en tiempos de Kiko la gente entraba y salía y no reportaba absolutamente nada, donde había robo hormiga, donde ha sido un gran dolor de cabeza este tema, pues bueno, en Iztacali también, En 2022, de acuerdo a una información que ya publicamos en linderonorte.com, una información en exclusiva que damos a conocer, en 2022 se identificó que en el laboratorio de Iztacali se detectaron faltantes en la farmacia de Iztacali por 3 millones de pesos, esto en 2022. Este desvío de medicamento trajo consigo
la destitución de 2 servidores públicos y la instrumentación de medidas de control eficaces en el manejo del patrimonio médico que hasta la fecha se implementan. ¿Y qué cree? Que hay un descontento al interior de un grupo de empleados por esta rigidez de las nuevas medidas. El hurto hormiga de medicinas agravó la problemática del desabasto histórico de medicamentos del Instituto de Seguridad Social. Pero todo esto se develó a partir de 2022, que se detectó robo hormiga y que se detectó este desfalco, este desvío de medicamentos por más de 3 millones de pesos. La auditoría que se hizo al stock de la farmacia develó los turnos y horarios en los que fueron desaparecidos diversos medicamentos, así como la responsabilidad del personal que custodiaba el material médico. La situación anómala prevaleció durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, por lo que la actual administración estableció controles de responsabilidad y mecanismos administrativos para resolver estos actos de corrupción. La jefatura de farmacia de Iztecali, que está a cargo, y nos tuvimos que poner a investigar ahí quién era la persona a cargo, Estíbaliz de la Cruz Mendoza, que es una química, de acuerdo a los datos públicos, es una química bióloga farmacéutica que es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC Campus Tijuana. Ella es la que está a cargo actualmente de Iztecali. Y donde sabemos, ella fue la que instrumentó todas estas nuevas medidas para el personal de almacén y para la atención de usuarios, que se encuentra en la concientización en el cuidado del manejo de recursos, por supuesto, porque era un festín, Iztecali, en tiempos de Bonilla, lo sabemos, como en tiempos de Kiko también, pero en tiempos de Jaime Bonilla Valdés, era un festín Iztecali, con Odilar Moreno, y los encargados de las farmacias y los encargados de todo. Eran los nuevos ricos, les decía, ¿no? Bueno, y que estaban más preocupados en tiempos de Bonilla de hacer un equipo de béisbol y de darle plaza a quienes jugaran mejor en el equipo de béisbol. Pero en este caso, pues se tuvo que implementar. Y todo esto, ¿por qué lo hicimos? ¿O por qué no nos dimos cuenta? Por sus denuncias, por lo que usted nos daba a conocer como derechohabiente, principalmente a los jubilados, porque no había insumos ni medicamentos en Iztecali. No hay, y así se ven los anaqueles. Entonces dijimos, algo raro hay aquí. No ha salido a dar cuenta ni la gobernadora Marina del Pilar, ni el doctor Adrián Medina Amarillas, y ni mucho menos Dagoberto Valdés, quien es a quien correspondería que a través de su área de comunicación solicitamos información del tema del desabasto de medicamentos en Iztecali. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué no hay insumos ni medicamentos? Bueno, cuando empezamos a analizar la información pública y información que pudimos recabar desde dependencias de gobierno, pues nos dimos cuenta que en el órgano interno de control pues se tenía la destitución de 2 personas porque en 2022 se detectaron un desvío de medicamentos de 3 millones de pesos. Y a partir de ahí, pues se espera que se tenga una carpeta de investigación en la Secretaría de Honestidad y que se haya dado una responsabilidad importante al personal. Porque ahora se toman medidas distintas. ¿Y qué cree? Que hay un grupo de empleados que no está de acuerdo. También eso lo supimos a partir de mensajes que nos han hecho llegar. Esta normatividad de fiscalización, de acuerdo a la información que le digo ya publicamos en Lindero Norte, en caso de detectarse algún daño patrimonial, que es lo que comentamos, en este manejo de medicamentos se inician, usted sabe, procedimientos de responsabilidad administrativa. Eso es lo que quisiéramos saber de Rosina del Villar, porque eso desconocemos. Lo que le estoy diciendo es que ya hay unas medidas instrumentadas, que hablamos de la concientización en el cuidado del manejo de recursos públicos, en la atención personalizada en horarios extendidos, con el fin de cubrir las necesidades del medicamento, del magisterio y la burocracia. Pero, ¿qué se está haciendo por parte de los que toman las decisiones arriba? De Dagoberto Valdés, de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Honestidad, para que estas nuevas medidas se lleven a cabo. Pero ¿por qué entonces seguimos
sin los insumos y medicamentos. Eso es lo que tendrá que explicar el gobierno del estado y no lo han hecho. En tanto, siguen sufriendo el desabasto las personas, tanto que cotizan y que le meten al servicio médico de Iztacali a través de su nómina, como también los que lo hicieron, como los jubilados. Son los que más están padeciendo este problema. Pero bueno, ahí está el caso. Gracias por estar acá con nosotros en este jueves, cerrando semana, ya sabe. Nada más le comento rapidito cómo el día de ayer en el Congreso de Baja California, una nota que ya también puede leer en linderonorte.com, se aprobó lo denominado como supremacía constitucional. Baja California, una de las primeras entidades, ayer por la noche se aprobó esta reforma constitucional, fue una de las entidades dentro de los 17 congresos que se requieren para esta reforma constitucional, en la que por mayoría calificada de Morena y sus aliados políticos, el Congreso del Estado aprobó esta reforma en los artículos 105 y 107 de la Constitución, de la Carta Magna, sobre la inimpugnabilidad de adiciones o reformas constitucionales. 19 votos a favor y 5 en contra. Ahora sí no hubo abstenciones. De 24 de los 25 legisladores locales que se presentaron ayer en la sesión extraordinaria en Mexicali, se aprobó la reforma constitucional. Los votos a favor, pues sabemos, Morena, Partido Verde, Del Trabajo, Fuerza por México y un diputado sin partido, como es Mogollón. En contra, legisladores del PAN, del Partido de la Revolución Institucional, del PRI, y Movimiento Ciudadano. Fue puro trámite, pues ya sabemos que tienen mayoría calificada Morena. 30 minutos más, solo para esto lo que ha terminado por ocurrir, pues es de verdad la parte muy cuestionada de la supremacía constitucional, que se refiere, porque ya se aprobaron los 17 congresos estatales que se requería, y es que ya impide, a partir de lo que fue la reforma judicial y esta manera en la que los jueces y juezas, buscándole estos huecos a nuestra legislación para poder frenar una reforma judicial a partir de la herramienta que se da del amparo, pero en el procedimiento legislativo, la realidad es que buscan que en el fondo no exista esta reforma judicial. ¿Y qué es con esto? ¿O qué decimos aquí al respecto? Que lo grave aquí, o lo preocupante acá, es que en esta batalla jurídica y política que vive el Poder Judicial Federal con el Poder Ejecutivo Federal, este tipo de herramientas que están buscando el que la voluntad popular a través del proceso legislativo y que lo que ya establece la ley de amparo y la Constitución y la ley de amparo, sea plasmado en la Constitución para que una reforma constitucional no pueda impugnarse, esto puede ser un arma de doble filo. En todo caso de llegar un gobierno muy fascista o la ultraderecha, esto puede ser muy complicado. Entonces, yo sé que por un lado señalan que solamente era llevarlo a rango constitucional, algo que no está permitido, como es impugnar, o no más que impugnar, ampararse ante una reforma constitucional o impugnarla de esta manera. Pero por otro lado, lo que nos puede llevar a tener esto va a ser harto complicado. Esta reciente reforma constitucional, ¿qué cree? Pues sí tiene carácter de retroactivo para evitar invalidar parcialmente la reforma del Poder Judicial, como lo provee un proyecto de la Suprema Corte que se discutirá el próximo mes. Por eso hicieron este movimiento jurídico. Por eso le digo, un tema político jurídico nos puede salir muy caro, Nos puede salir muy caro. De acuerdo con la Constitución, para que una enmienda constitucional sea válida, pues debe ser validada por 17 congresos. Baja California fue uno de esos 17, ya se aprobó y pues ahora en la Cámara de Diputados, que aprobó en lo general, en lo particular esta reforma,
pues tendrá a bien por ya validar esta reforma que pasó por los estados y ver hacia dónde nos lleva, y estaremos discutiendo con abogados este tema que está muy interesante. Pero bueno, los dejamos con gobierno del estado y gobierno municipal. Gobierno municipal nos da un informe de si usted va a tener problemas vive en Mexicali, va a tener problemas durante todo el día, durante todo el mes, que seguramente serán 2 meses, será el mes de noviembre y será el mes de diciembre, los meses que será muy complicado transitar por la calzada Cuauhtémoc, que es la mal llamada aviación. Bueno, ahí va a ser complicado y nos va a decir el director de obras por qué, y también lo dejamos con un mensaje a la gobernadora. Nosotros nos despedimos, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Mexicali. Nos encontramos en estos momentos en la calzada Cuauhtémoc, donde el día de ayer iniciamos los trabajos de rehabilitación de esta importante calzada, desde lo que es la calzada Justo Sierra en esta etapa hasta la calle Río Culiacán. Vamos a estar trabajando aquí por cerca de 2 meses en la rehabilitación completa de la vialidad. Vamos a hacer los trabajos de fresado que ya se iniciaron ahorita con los detalles para poder colocar una nueva carpeta asfáltica. Vamos a estar cerrando parcialmente, no vamos a cerrar la vialidad completa, sino en forma parcial. Les solicitamos checar, venirse con tiempo, porque va a haber tramos donde va a haber rutas alternas, es decir, desviaciones, y acuérdense que estamos trabajando para mejorar las vialidades de Mexicali, y disculpe las mejoras. En Baja California, el bienestar y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes ha sido una de las prioridades, informó la gobernadora Marina del Pilar a unos días de presentar su tercer informe de gobierno. La mandataria destacó que con programas de apoyos, becas y estímulos, miles de menores fueron atendidos y beneficiados en la primera mitad de su administración. Entre las acciones destacadas, mencionó que se invirtieron 2,000 millones de pesos en 3,069 centros escolares para equipar, rehabilitar o dotar de nueva infraestructura en estos espacios para que sean más dignos y seguros. Además, con el programa Pancita Llena, Corazón Contento, se aseguró la cobertura del 100% de las escuelas primarias en la entidad, que ahora reciben comida nutritiva y caliente, beneficiando a más de 337,000 estudiantes.